Nuevo Canal 22, Atacama Noticias Televisión. Presenta Bienestar y Salud. Estamos de regreso en el matinal, son las 10:05. Estamos ya en nuestra sección de Bienestar y Salud, donde constantemente a diario vamos tratando de entregar mucha información, conocimientos, derribar muchos mitos también que hay con respecto al cuidado también de lo que podemos hacer y la responsabilidad que tenemos de nuestra salud, incorporar también herramientas, entregar herramientas también para que usted esté al tanto de cosas que pueda hacer justamente para ello, de incorporarlas también en su rutina, de saber conocer ciertas cosas para ver si podemos replicarlo, si podemos aplicarlo también a nuestra condición actual. Y siempre ser responsable, consultarlo con un especialista, no tomarlo, ¿cierto? Necesariamente porque sí, sino que también consultar, ver cómo estamos, hacer los chequeos correspondientes para ver si efectivamente podemos replicar algo o no, si podemos tomar algo o no, si podemos, ¿cierto?, hacer ciertos cambios o no son muy factibles o es preferible a lo mejor tomar otra vía. Y sobre todo también no automedicarse y no normalizar también las cosas que nos van sucediendo, porque es muy importante tener un diagnóstico certero, preciso y tener también ese tratamiento adecuado, idóneo para el mismo. Sobre todo el tema del tiempo, que es crucial, hemos visto también que es muy importante, sobre todo para detectar ciertas enfermedades, afecciones que muchas veces son silenciosas y ya cuando se manifiestan es porque están ya en un estadio, ¿cierto?, muy avanzado. Así que ser bastante responsable es lo que debemos tener siempre presente. Cuesta generar esa conciencia, pero hay que hablar los temas, hablarlos, abordarlos para que de alguna u otra manera también de a poquito, ¿cierto?, vayamos cambiando ese paradigma o cómo también vemos nuestra vida. Vamos a hablar en este momento sobre los adultos mayores sedentarios. ¿Qué pasa con esas personas adultas mayores, nuestros adultos mayores, que quedan un poquito relegados, desplazados? Muchos tienen también limitancias, sobre todo de movilidad, que van asociadas, ¿cierto?, al paso del tiempo, a la edad. ¿Y qué podemos hacer con respecto a esto? Caminar, por ejemplo, puede frenar la progresión del Alzheimer, pero no se habla de 10.000 pasos, sino de una meta más alcanzable. Un nuevo estudio suma evidencia respecto al rol protector de la actividad física, incluso moderada. Vamos a hablar de este tema con respecto a esta evidencia de la importancia de la actividad física para prevenir enfermedades como estas que son degenerativas, como el Alzheimer. Es sabido que el sedentarismo es uno de los factores de riesgo más relevantes para la mayoría de las enfermedades crónicas no transmisibles. Hemos visto cómo el sedentarismo es parte, ¿cierto? Hay un factor importante en la aparición, en la presencia, en la progresión también de ciertas afecciones y enfermedades. Si hablamos específicamente de la enfermedad del Alzheimer, cuya incidencia crece a la par de la expectativa de vida, también se incrementa. Casi la mitad de los casos podrían prevenirse si se atacan estos factores de riesgo, ¿cierto? Por el contrario, tratamos de incorporar todos esos factores protectores. Un nuevo estudio relaciona estas dos cuestiones, ya no hablando de prevención, sino directamente de un freno a la progresión del Alzheimer. Y señala que un modesto aumento de la actividad física puede retrasar el deterioro cognitivo, dando 5.000 pasos por día. Y esto tendría ese poder tan importante. Incluso menos pasos por día ya tiene efectos bastante beneficiosos. No necesitamos implementos, no necesitamos mayor cantidad de tiempo, por ejemplo, ir a algún lugar en específico, sino que el caminar, el desplazarse puede ser en el mismo lugar donde vive, tránsito de un lugar a otro, pero esos pasos van a significar un cambio rotundo y un cambio importante también en la progresión de ciertas afecciones. Bueno, el Alzheimer es una causa muy común, ¿cierto? Es algo que va provocando esta demencia. Su incidencia aumenta con el paso de los años y la edad es un factor de riesgo. El deterioro cognitivo no se asocia necesariamente a ella. También se producen
varios problemas con respecto a esto y todo lo que engloba también a la gente que los rodea, a toda la gente que está con estas personas, sus familiares también, donde se van viendo afectados y van teniendo que tener cada vez esa demanda también de tener que estar resguardando la integridad de estas personas. Todo esto hace que con el paso del tiempo las neuronas cerebrales, ¿cierto?, mueran, el cerebro se vaya encogiendo. Sin embargo, como se señala en la página de INECO, existe evidencia de personas con estudios post-mortem de su cerebro en los que se encontraron placas y ovillos, dice, los marcadores biológicos del Alzheimer, y sin embargo estos individuos no habían desarrollado las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Estos son casos de una mente intacta dentro de un cerebro con Alzheimer. Estudios epidemiológicos sugieren que a mayor educación, dice, mayor actividad mental, mayores actividades sociales y actividades recreativas propiciarían menor riesgo de padecer Alzheimer. Datos como estos dieron lugar al concepto de reserva cognitiva, que sería la capacidad del cerebro para tolerar mejor los efectos de la patología asociada a la demencia. También es importante cómo nosotros vamos trabajando en nuestro cerebro, cómo vamos, ¿cierto?, haciéndolo trabajar, porque es un músculo. Y los adultos mayores también pueden tener ese trabajo, por ejemplo, el poder recordar alguna canción, el cantar alguna letra, el poder armar puzzles, por ejemplo. Eso va activando también estas zonas del cerebro y va haciéndolos trabajar constantemente. Hay un gran interés científico, también una cantidad cada vez mayor de literatura especializada en el tema sobre cómo factores de estilo de vida como la actividad física, la educación y las relaciones con otras personas pueden ayudar a construir una reserva cognitiva que va a ser útil en los últimos años de vida. Por reserva cognitiva se entiende una plasticidad neural ampliada, el uso compensatorio de regiones cerebrales alternativas y una red enriquecida de vasos sanguíneos cerebrales, todo lo cual se cree que proporcionaría una protección general contra el surgimiento de estos primeros síntomas de la demencia senil. Volviendo al estudio que fue realizado por investigadores, que fue publicado también en revistas científicas, el foco está puesto en la proteína tau. Llevaron a cabo con un seguimiento de hasta 14 años de casi 300 adultos mayores que al inicio no tenían deterioro cognitivo. Se trata de un estudio observacional, estudia asociaciones y no relaciones de causalidad. Se examinaron, ¿cierto?, si es que la actividad física se asociaba con el deterioro cognitivo y funcional más lento a través de diferentes tasas de acumulación de tau. Para llevarlo a cabo realizaron estudios como tomografías por emisión de positrones para medir las proteínas amiloide y tau, cuya acumulación, como se mencionó, se relaciona, ¿cierto?, con la EAG. Pruebas cognitivas periódicas también con el fin de detectar cambios en la memoria y funciones ejecutivas, así como el monitoreo de pasos diarios. En cuanto a este último, los participantes fueron divididos en 4 grupos según el número de pasos. Y acá vienen los resultados que obtuvieron también con respecto a esta observación. Y menciona que incluso los niveles de actividad moderada marcaron diferencia apreciable en el tiempo. En comparación con las personas inactivas, ¿cierto?, aquellas que no realizan ningún tipo de actividad, que están de una forma más sedentaria en su vida diaria, el deterioro cognitivo fue 40%, 54% y 51% menor a la medida aumentada por los niveles de actividad física. En cuanto al deterioro funcional, ocurrió algo parecido. En comparación con la inactividad, se produjo un deterioro funcional del 34%, 45 y 51% más lento a medida que aumentaban los niveles de actividad física. Por eso es muy importante. Si bien los autores sostienen que se necesitan estudios futuros para comprender los mecanismos subyacentes a los efectos protectores de esta actividad física sobre la patología, aseguran que hay una mejor condición vascular con esta práctica, así que nos beneficia bastante el hecho de realizar actividad física. Muchas veces también los especialistas nos han hablado de ello, como es este factor protector contra la aparición de muchas enfermedades. Y es algo tan fácil quizás de poder replicar, simplemente es algo que debemos hacer de forma consistente en el tiempo
es algo que debe estar permanente, que debe ser un hábito, y para que un hábito sea un hábito, ¿cierto?, tiene que hacerse de forma repetitiva. Y cambios también importantes, y no solamente esos cambios radicales como mencionábamos, sino que cambios pequeños de forma paulatina también en el tiempo que nos vayan entregando esos beneficios. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que afecta la memoria, el razonamiento, la orientación y las funciones cotidianas. Suele avanzar lentamente y se manifiesta en etapas. Etapa temprana, donde hay olvidos recientes, confusión leve, cambios de humor. Luego viene una etapa intermedia, donde hay una dificultad para realizar tareas básicas, pérdida de palabras, desorientación. Etapa avanzada, donde hay dependencia total, pérdida de movilidad y del reconocimiento de seres queridos. Aunque la enfermedad tiene una base biológica, placas de proteínas y deterioro cerebral progresivo, su avance no es igual en todas las personas. Una de las variables que más influye es la actividad física. Así que aquí es importante. Hay estudios también que se hacen al respecto y estos estudios, ciertos científicos, van avalando este tema de cómo es importante también tener en consideración el movernos un poquito más, el poder hacer algo con respecto a ello y sobre todo qué podemos hacer con respecto a nuestros adultos mayores, cómo también podemos ayudarlos en ese sentido, cómo podemos ir potenciando también el que ellos estén un poquito más activos. En la actualidad la población chilena y mundial está envejeciendo rápidamente, cada vez más personas superan los 65 años, pero a la vez vemos un fenómeno preocupante. El sedentarismo aumenta justamente en quienes más necesitan moverse. Muchos adultos mayores pasan largas horas sentados viendo televisión, descansando en el hogar o restringiendo también su movilidad por miedo a caídas también o por dolores crónicos. Esas enfermedades también que nos van acompañando, donde empiezan a doler mucho, se resienten bastante también las articulaciones. La progresión del Alzheimer puede ser más lenta cuando existe actividad física regular, incluso en personas que han sido sedentarias por años. Entonces no es necesario que usted haya siempre realizado actividad física, sino que el que empiece ahora, en este momento, a moverse un poquito más, va a tener un impacto bastante significativo. Acá está esta idea importante, que no se trata de caminar 10.000 pasos diarios, sino de establecer una meta más alcanzable, más humana y más realista. Partir, ¿cierto?, de menos a más. Esto, bueno, hablamos de estas etapas, donde está esta etapa temprana, con sus síntomas, una intermedia y una avanzada. Cuando una persona pasa la mayor parte del día sentada, disminuye la circulación sanguínea al cerebro, se reduce la oxigenación de las neuronas, baja el apetito, la energía, aumenta la rigidez muscular y el riesgo también de caídas. Crece la probabilidad de enfermedades asociadas como la diabetes, la hipertensión, la depresión. Todos estos factores tienen algo en común, que aceleran el deterioro cognitivo y empeoran también la progresión del Alzheimer. Por eso también es importantísimo entenderlo, entender por qué es beneficioso moverse, ¿cierto? El hacer algún tipo de actividad física. Caminar es una actividad accesible, adaptable, segura también para la enorme mayoría de los adultos mayores. No requiere dinero, equipamiento especial tampoco, ni un gran estado físico para poder realizarlo. Caminar produce cambios fisiológicos que actúan también directamente sobre el cerebro. Mejora la irrigación cerebral, lleva más oxígeno, por ende también a las zonas que lo necesitan. Aumenta la producción de neurotransmisores, estimula la neuroplasticidad, que es la capacidad que tiene también nuestro cerebro de poder adaptarse, de poder crear nuevas conexiones y compensar daños. Va a reducir la inflamación, un factor clave también para el deterioro cognitivo. Va a proteger también nuestra salud cardiovascular. Y en personas con Alzheimer o deterioro cognitivo leve, caminar regularmente puede retrasar la pérdida de memoria, mejorar la atención, disminuir la agitación, favorecer el sueño, mejorar la independencia para actividades básicas e incluso retrasar el paso a etapas más severas. Así que es importantísimo tomarlo en consideración. Hay que adaptarlo, partir de menos a más, como dijimos, de forma progresiva.
Idear metas también alcanzables, que se ajuste también a nuestro estado físico actual, que se pueda lograr sin dolor ni frustración, que se mantenga en el tiempo, que no genere riesgos, por supuesto, también de caídas y que pueda integrarse a la vida cotidiana. Por ejemplo, partir con 5 minutos diarios, solamente 5 minutos va a ser este inicio importante, luego pasar a 10 minutos y así sucesivamente ir aumentando el tiempo de este desplazarse, 15 minutos, 20 minutos, etcétera, etcétera, según tolerancia. Bien, o bien también puede ser no hacerlo de inmediato, ¿cierto? Sino que hacerlo en 2 oportunidades, por ejemplo, en el mismo día, 2 veces al día, de 7 a 10 minutos cada vez. Usar, no sé, la misma casa, podemos hacerlo en el pasillo, en la vereda, por ejemplo, en un patio o en un parque cercano. No necesitamos trasladarnos lejos para poder realizarlo, sino que hasta en la misma casa lo podemos hacer. Para muchos adultos mayores con Alzheimer, la meta no es cantidad, sino regularidad. Incluso caminar 3 veces por semana produce beneficios significativos. 5 minutos diarios acompañados en un lugar seguro y conocido, por ejemplo, en la primera y la segunda semana para ir adaptándose. La tercera y cuarta semana tiene que haber una progresión suave, ya aumentar de 7 a 10 minutos diarios. Incluir pausas si es que es necesario. La semana 5 a 8 viene la consolidación, donde ya podemos aumentar de 2 a 15 minutos diarios. Mantener siempre el mismo horario para generar rutina. Semana 9 en adelante, meta alcanzable. 20 minutos diarios, puede ser 3.000, 4.000 pasos al día aproximadamente, si es que se usa un podómetro. Que termine la caminata sin dolor, sin falta de aire y con sensación de bienestar, y ese es el objetivo. Así que de a poquito ir sumando ciertas cosas, ciertos que nos vayan ayudando y que nos vayan generando también esos cambios importantes en nuestra salud, y cómo también vamos a tener esa calidad de vida que es lo fundamental. Así que ayudar también nosotros a nuestros adultos mayores en ese sentido. 10:22 terminamos nuestra sección de bienestar y salud. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y al regreso vamos a estar con más matinal. Recuerda que estamos hasta el mediodía y te quiero recordar también que nos puedes llamar al 522-21-21-22 o también acá a nuestro WhatsApp, el más 569-59659278. Pequeña pausa comercial y volvemos de inmediato. Nuevo Canal 22, Atacama Noticias Televisión, presentó Bienestar y Salud.